Me llamo Mabel Ayala y les voy a hablar sobre el fin del Maximato. El Maximato es conocido como el periodo histórico y político de México entre 1928 y 1934. Comenzó con el gobierno interino de Emilio Portes Gil y finalizó cuando Lázaro Cárdenas asumió la presidencia. Su nombre se debe a la influencia política que ejerció Plutarco Elías Calles, un político y militar con el título informal de jefe máximo de la revolución. Luego de la revolución, México se debatió entre diversas tendencias políticas, cada una con hombres fuertes de la política local tirando de los hilos. El más importante de ellos fue Álvaro Obregón, militar que había participado en la Guerra Civil y que fue electo presidente para el periodo de 1920 a 1924. Como la reelección no era posible, como sucesor logró hacer elegir a Plutarco Elías Calles, que gobernó entre 1924 y 1928. En su gobierno proliferaron las iniciativas nacionales modernas, se creó el Banco de México, se expandió la red de carreteras, se creó la primera línea aérea nacional, se fundó la Escuela Médico-Veterinaria y numerosas escuelas rurales. Por otro lado, las tensiones entre el Estado y la Iglesia dieron pie a la Guerra Cristera de 1927. El expresidente Obregón tuvo enorme influencia en las políticas mexicanas de Calles y promovió una modificación de la Constitución Nacional para permitir una reelección. Así, Álvaro Obregón fue reelecto en 1928, pero no logró asumir, pues fue asesinado en julio de ese año. Así las cosas, asumió el gobierno interino Emilio Portes Gil, en el cual Calles fue un actor fundamental, llegando incluso a elegir a dedo los miembros de su gabinete. Ese fue el inicio formal al Maximato, durante el cual gobernaron también Pascual Ortiz Rubio, quien renunció al cargo, y Abelardo Rodríguez como presidente interino, siendo ambos gobiernos sometidos a la voluntad de Calles también. El Maximato fue una importante fuerza industrializadora y modernizadora del país. Enfrentó abiertamente los privilegios de la Iglesia Católica y procedió al reparto de tierras, la reforma agraria y la interconexión de los distintos rincones de México a través de la red vial. A pesar de su tendencia a la centralización del poder en Calles y en el PNR, el Maximato legó a la República nuevas instituciones que pusieron fin al caudillato tradicional. Dejó como herencia una sociedad más humana, más laica y más activamente involucrada en la política nacional. El Maximato acabó en 1934 con la elección de Lázaro Cárdenas para el cargo de presidente. El nuevo gobierno fue menos manipulable por Calles, quien en ese entonces yacía enfermo de la vesícula y debió ser operado en Estados Unidos. Esta tendencia se formalizó en 1935, cuando Cárdenas solicitó la renuncia de todo el gabinete de filiación callista, en un clima de confrontaciones obreras y división en el Parlamento. Finalmente, Calles fue expulsado del país por Cárdenas en 1936, iniciando un exilio en Estados Unidos que duró hasta 1941, arrebatándole así toda la influencia política en el país. Así, el Maximato es recordado como el último de los gobiernos caudillistas mexicanos. Además, fue paradójicamente un periodo en el que el impulso revolucionario de cambio social empezó a atenuarse y disminuir en parte debido a la crisis económica mundial de 1929, conocida como la Gran Depresión. Sin embargo, los efectos modernizadores e industrializadores de este periodo fueron una importante herencia para México.